A veces uno piensa que la vida ya está muy maluca, que ya no aguanta vivir, que ya todo está perdido. Si usted ha llegado a pensar eso, recuerde el equipo de rugby que se estrelló en los Andes y tuvieron que comerse entre ellos para poder sobrevivir en las montañas. Esto es una historia real. En el año 1972, un grupo de jóvenes, alrededor de 20 años, jugadores de rugby, tenían que ir desde Uruguay hasta Chile a un compromiso deportivo y decidieron entre todos rentar un avión de la Fuerza Aérea, sin saber que el avión de la Fuerza Aérea era uno de los aviones menos seguros del momento y que el piloto tampoco era uno de los más experimentados del momento. Todo transcurría normal y uno de ellos, Nando Parrado, se llama Fernando Parrado, que resultó siendo el héroe. Él decidió decirle a su mamá y a su hermana que lo acompañaran porque le dijeron que quedaban 10 puestos libres. Todo era alegría en el avión. El piloto del avión, un piloto de la Fuerza Aérea, decidió no cruzar toda la cordillera por encima, sino ir hasta el lugar más bajito de la cordillera. Pero resulta que entre el invierno y la nieve, pues no se veían las montañas. Y de un momento a otro se encontraron de frente con las montañas de los Andes, montañas llenas de nieve. El avión se estrelló. Una gran parte del avión se partió y la otra se deslizó sobre la nieve. El piloto quedó atrapado en la cabina e intentó dispararse con un arma para no sentir dolor. Todos en el mierdero empezaron a ver a sus compañeros tirados en el piso, muertos. Y este personaje, Fernando Parrado, que resultó siendo el héroe al final de esta novela que duró 2 meses. Aquí empieza la odisea porque fueron 2 meses y un par de días lo que tuvieron que vivir en esa montaña y sobrevivir. ¿Cómo lo hicieron? Aquí es donde está la parte cruda de la historia. Cuando él despertó, su mamá ya estaba muerta y la hermana estaba muy mal herida. Al final él la abrazó y murió en los brazos de él. Después de ya como que analizar la cuestión, darse cuenta quiénes habían muerto, quiénes estaban heridos, no tenían medicinas, no había ninguna opción. Resulta que llegó el punto donde no había nada que comer y empezaron a pensar que la única opción sería comerse a sus compañeros muertos. Lo analizaron y al final de la tarde como que todos ya dijeron, bueno, no tenemos otra opción, y empezaron entonces a despedazar los cuerpos de algunos compañeros. Pues pasaron los días, ya no habían casi cuerpos tampoco, habían bastantes sobrevivientes y necesitaban buscar alguna opción. Fernando Parrado, uno de los más guerreros personajes de esta historia, antes de marcharse junto con 2 compañeros a buscar civilización y pues a buscar opciones para poder rescatar a los otros compañeros, les dijo a los demás: si tienen que comerse a mi mamá y a mi hermana, háganlo. Hijo de puta, imagínense uno decir, cómanse a mi mamá y a mi hermana. Pues resulta que el man se fue con los otros 2 compañeros. Era tanta la debilidad que duraron 3 días caminando a la vista de sus compañeros. 3 días dándole y no superaban ni siquiera la mitad de la montaña. Resulta que llegaron al copo de la montaña y pues ellos creían que ya iban a poder ver pastos verdes y cosas así para encontrar civilización, y vaya sorpresa que no encontraron nada sino más montañas llenas de nieve. Pues la decisión de Fernando fue caminar hasta que ya los alientos no le dieran y hasta que muriera. Ya ellos estaban resignados de que iban a morir, pero él estaba dispuesto a morir caminando. Caminaron aproximadamente 10 días, que según los expertos ni siquiera un montañista sería capaz de caminar este terreno sin un equipo necesario, imagínense. Y ellos, con esas ganas insaciables de encontrar algo, de encontrar civilización, decidieron ir. Igual ya estaban resignados que morían. Pues parce, siguieron caminando hasta que encontraron una vaca. Pues claro, donde hay una vaca, pues hay civilización. Encontraron una vaca y encontraron un río. Tomaron agua, todo eso, pasaron la noche ahí y al otro día muy temprano encontraron un señor en un caballo, pero al otro lado del río. Y ellos no se entendían porque estaba al otro lado del río. Le gritaban, le hacían señas y el señor los vio. Entonces el señor lo que hizo fue enviarles un papel con un lápiz en una piedra envuelto y se los tiró y ellos lo recogieron y escribieron la carta, que creo que tengo esa imagen. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo.
Hace 10 días que estamos caminando. Le decían al señor que estaban perdidos, que tenían muchos compañeros en un avión, que se habían caído, etcétera. Le contaron toda la historia y le preguntaron que dónde estaban. Según la versión del señor, que en ese entonces era muy joven y que no murió hace tampoco mucho tiempo, cuenta que tuvo que andar en caballo durante 10 horas y llegó al pueblo más cercano para encontrar unos militares, y al otro día regresaron por esos dos muchachos. Cuando esos militares regresaron, por Dios, la alegría de esos dos muchachos, la sensación tan impresionante, y cuando empiezan a ver helicópteros, empiezan a ver gente rodeándolos a ellos, periodistas haciéndoles preguntas, etc. Bueno, pues ahora el reto más importante era ir a rescatar a sus compañeros. Pero resulta que la parte más dura de contar era cómo habían sobrevivido durante 2 meses. 2 meses, es decir, ellos después de 1 mes y medio o más fue que decidieron salir a caminar. No quisieron decirle eso a los periodistas porque obviamente es como decir, no, yo me comí a mis compañeros para poder sobrevivir. Pues hombre, pues cuando llegaron, vaya sorpresa, todos felices de ver a los helicópteros llegando hacia ellos. Alrededor de ellos obviamente habían huesos de compañeros, habían cadáveres, pero los cuerpos de la mamá y de la hermana de Fernando aún se conservaban. Bueno, y por aquí va finalizando la historia. Resulta que la capacidad de supervivencia del ser humano es aún más grande cuando el ser humano está en condiciones precarias. Es decir, muchas veces lo tenemos todo y creemos que todo, ay no, qué tristeza, qué duro, la vida es una mierda. Y resulta que todo lo contrario. Se me apagó esta luz. Nos vemos en una próxima historia. Esto fue las historias del Balamadre. Hágale pues, chao.